porque Rusia había anunciado que ya estaba preparando justamente sus bombas. Ahora sí, estamos en comunicación con Gustavo Damián González. Él es politólogo, escritor, docente universitario y nos va a explicar un poquito más para entender justamente esta guerra, esta interna de por qué y por qué se sigue. Florencia Álvarez Genes lo saluda. Gustavo, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Florencia, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo podemos entender esta guerra, ¿no? Que en realidad no se entiende directamente para muchos, ¿no? La brutalidad, la guerra siempre va a ser brutal, ¿no? Pero para poder entrar en contexto, quizás el que por ahí no, del otro lado no entiende bien cómo se inicia todo esto. Bueno, esta guerra, primero que sí, es realmente extraño en el siglo XXI. No pensábamos que iniciado el siglo XXI nos íbamos a encontrar con una guerra de estas características, que es una guerra bien de tipo tradicional. Explicaciones existen, análisis se pueden hacer un montón sobre esta relación entre Rusia y Ucrania, que tiene que ver con una relación histórica. Ucrania y Rusia son parte de la misma cosa, y eso también extraña, porque es como que Argentina se esté peleando con Uruguay. Ucrania y Rusia son parte de un mismo origen, que de hecho Rusia era del Principado de Rus. Ucrania formó parte luego de la Unión Soviética durante muchísimos años, cuando surge la revolución bolchevique de 1917 y se convierte en Unión Republicana Socialista Soviética. Ucrania era parte de lo mismo. Claro, por eso uno, o el que fue a Ucrania o ve videos, ve que parte de su estructura en las grandes ciudades es muy similar a las estructuras que tiene Rusia, ¿no? La arquitectura. Sí, ahí hay un par de temas no resueltos aún. Uno que tiene que ver el caso de Crimea, que Rusia lo toma como propio. De hecho, hubo una ocupación en Crimea en el año 2014-2015 y la verdad es que la comunidad internacional no actuó al respecto. Hay dos provincias de Ucrania que tienen una enorme tradición rusa y que Rusia con muchísima osadía la declaró de manera independiente. Y por otro lado hay un antecedente, que fue uno de los antecedentes más fuertes, que es el Holodomor, que fue en el año 1933, sí. Que para aquel que está escuchando y no conoce esto, les sugiero que se pongan a leer algo de esto, porque es uno de los genocidios más ocultos de la historia. Es lo que siempre hacía hincapié, que uno siempre habla de el Holocausto, ¿no? De nazi, todo lo que ocurrió, pero también no se habla mucho y no hay mucha información sobre el Holodomor, que también es muy importante para poder entender un gran contexto de la historia, ¿no? Y por qué esa enemistad que tiene Ucrania hacia Rusia, todavía ese odio instalado de muchas generaciones justamente por esto, ¿no? Por el tema del Holodomor. Sí, el Holodomor fue una muerte de hambre de 10 millones de ucranianos en plena Unión Soviética, en el estalinismo, cuando Ucrania decidió justamente tener elementos independentistas de esa Unión Soviética. Los mataron de hambre, 10 millones. De hecho, no nos debe resultar muy extraña, más allá de que parece que estamos hablando de lugares muy distantes. En la Argentina viven cerca de 500.000 ucranianos. Sí, de hecho, Misiones tiene 100.000 ucranianos. El 10% de la población de Misiones es ucraniana. Muchos de ellos escapados, los abuelos escapados de aquel Holodomor. Y luego, ¿qué empieza a ocurrir? Durante mucho tiempo, Ucrania, a pesar de ser independiente, se independizó en el año 1991 tras la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética junto con otros países, pero la característica de Ucrania es que cada vez más se acerca a Occidente mucho más que a Oriente. Y durante muchos años tuvo presidentes muy adictos a Rusia, y resulta que este último presidente no es adicto a Rusia, y hay una Ucrania que mira con muchos mejores ojos a Europa que a Oriente. Y la frutilla del postre es cuando pide Ucrania ingresar a la OTAN. La OTAN es una organización defensiva que se hizo desde la Unión
europea y Estados Unidos, que nace en el año 49 en un contexto de Guerra Fría. Es decir, la OTAN tiene una sola razón de ser en su nacimiento, que era la no proliferación de la Unión Soviética por las regiones, con lo cual acá nos marca un antecedente. Por eso esto tiene mucho olor de Guerra Fría, ¿no? Porque Rusia entiende que Ucrania y Georgia está haciéndose para Occidente cuando lo considera parte de su ejido. Y OTAN avanza por esos países, con lo cual uno puede pensar que Putin es un irracional, que es un loco, que la verdad es que está llevando una guerra totalmente repudiable, pero también tiene su razón militar, política, geopolítica. Es como en algún momento existió la guerra de los misiles. Rusia le pone misiles en Cuba a pocas millas de Estados Unidos. Era un poco mojarle la oreja. La verdad es que la OTAN meterse en Ucrania es también mojarle una oreja. Con esto no estoy justificando, lo que digo es la guerra repudiable, Putin es irracional que esté llevando a los ucranianos, es una invasión, el mundo entero lo tiene que repudiar, pero también entender que este contexto hace que un Putin con enorme legitimidad interna, enorme, o sea, mucho apoyo por parte de los rusos, de su ciudadanía, y sintiéndose que tiene que volver a formar parte de un escenario internacional del cual después de la Unión Soviética quedó un poco rezagado, en un marco de un mundo donde Estados Unidos es una gran potencia, China le está sacando protagonismo a Rusia y Putin quiere formar parte de ese escenario internacional. Es tremendo, ¿no? Para analizar largo y tendido, pero para entender un poquito, ¿no? Este contexto de este conflicto y todas, por supuesto, las consecuencias terribles que trae la guerra, no solo la muerte, sino también las consecuencias económicas, porque cuando cese la guerra va a quedar un país totalmente devastado, en todo sentido, ¿no? En este caso de Ucrania. Y volviendo a lo que vos en un momento remarcaste, del tema del presidente que se acerca muy a Occidente, muchos en su momento lo comparaban a Pepe Grillo, que era también un artista italiano que tomó mucha fuerza en Italia, ¿no? Porque también estaba cansado del tema de la corrupción, y en Ucrania pasaba lo mismo, solo que él no era un comediante, era un actor que se metió en la política y que llega a ser el presidente, ¿no? Y cómo cambia un poco la imagen de esa Ucrania fría a una Ucrania quizás un poquito más occidental, ¿no? Que se quería abrir un poco más al mundo. Pero bueno, y las graves consecuencias, por supuesto, de Vladimir Putin, que no estaba de acuerdo con que ingrese a la OTAN, pero también se hablaba de que al ver que muchos países ingresaron y que de alguna manera pudieron levantar la economía, Ucrania quería hacerlo.